Muy buenos días a todas, como siempre, a las que están aquí conmigo en vivo y también las que están mirando las grabaciones. Estamos en lección 7 ya del curso del curso Legalismo, Enemigo de la Gracia. Y hoy vamos a estudiar la ley de Dios. ¿Qué es la historia de la ley de Dios en el Antiguo Testamento y cómo nos aplica a nosotros hoy en día, cristianos del Nuevo Testamento? Entonces, hoy vamos a entender mejor la ley, cómo nos aplica y también hoy vamos a ver de nuevo nuestro Señor Jesucristo obedeciendo la ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces, hoy en día vamos a estar en Colosenses 2, queridas. Y como siempre empezamos en oración, oro que Dios me da todo lo que necesito para guiar a este gran grupo de mujeres, para compartir su verdad con ustedes. Que las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón, mis pensamientos, todos sean agradables ante Dios, mi Salvador, mi roca, mi Redentor. Y queridas, oremos. Padre Celestial, dame un corazón agradecido mientras reconozco que Jesús obedeció perfectamente con la ley en mi lugar y que esa obediencia perfecta me es atribuido por la gracia a través de la fe. Con este conocimiento y consuelo, fortaléceme para servirte, no por obligación, sino por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridas. Hoy día estamos en lección 7. El título es Ya no estamos atados a las leyes del pacto de Sinaí. Y vamos a ver eso en Colosenses 2, porque ya no estamos atados a las leyes del pacto de Sinaí. Entonces, en el primer lugar, queremos identificar las leyes del pacto de Sinaí y sus propósitos. Quiero que todas estén en la misma página antes de que llegamos a la aplicación a nuestras vidas. Entonces, tengo preguntas y espero que ustedes puedan ayudarme con respuestas. Espero tener, como siempre, participación, conversación con ustedes hoy día. Empezamos con la primera pregunta. Al principio, Dios escribió la ley perfectamente en los corazones de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó después de que cayeron en el pecado? ¿Qué pasó después? En el principio tenían la ley perfectamente en sus corazones, pero cuando el mundo cayó en pecado, ¿qué pasó entonces? Tengo manos de Miriam y Nimia. Voy a empezar con Miriam. Adelante, querida. Buenos días, gracias. Bueno, al principio, después del pecado de como que se les oscureció, entraron en el pecado, ¿verdad? Como dice el video, yo lo anoté por acá, que ellos no le fue, pudieron haber estado en ese momento turbados, fuera de control por lo que había sucedido, pero ¿cómo le explico? Las leyes, las reglas establecidas por el Señor no fueron quitadas de ellos. Ellos continuaron con ese amor, con esa norma, con ese legado que el Señor le había dado. Pudo haber oscurecido, pero ellos continuaron con eso. De hecho, Dios después escogió a Abraham para seguir el, la secuencia de su cumplimiento, de su promesa, Así es. de la venida del Señor. Así pude entenderlo. Gracias, muchas gracias, Miriam. Nimi, adelante, querida. Bueno, yo le entiendo que sí, el Señor la escribió, la puso en su corazón, pero vemos que cuando ellos pecan, ¿qué pasa? Ellos sienten el temor. Cuando el Señor les dice, ¿dónde estás? Entonces él dice, Adán dice, oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué? Porque ahí estaban las leyes en su corazón, pero él sabía que las había
desobedecido. Entonces, hasta hoy, el hombre tiene las leyes en su corazón. Él conoce, el hombre sabe cuando está pecando, cuando está en adulterio, cuando está robando, cuando está diciendo mentiras. O sea, esas son leyes que desde un principio Dios colocó en el corazón de ellos, pero aún así el hombre peca, pero él sabe que tiene, que está pecando contra Dios. Ahora, que no tenga temor, que haya perdido el temor porque no le cree a Dios, es otra cosa, pero la ley no se apartó de su corazón, No. ¿me entiendes? Sino que está allí para él, mira, como un aviso. Claro, muy bien, muchas gracias. En el chat, Silvia compartió que la ley fue oscurecida, pero no Perfecto. destruida. Entonces, queridas, aquí podemos ver más o menos la historia de la ley, que empieza con Adán y Eva. En el principio fueron creados perfectos. En Génesis 1 podemos ver que fueron creados en la imagen de Dios. Eran santos, es decir, que su voluntad, sus pensamientos, sus emociones estaban en perfecta armonía con Dios. Pero después de la caída, los descendientes de ellos, y bueno, ellos también nacen con pecado. Y con su pecado no están en la imagen perfecta de Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces, como las hermanas compartieron, ya tenían la ley, sabían la ley en su corazón, sabían Ok, que han actuado mal y sabían que fueron separados de Dios. También podemos ver en Génesis 5:3 que Adán y Eva tuvieron un bebé, Set, pero allá dice que engendró un hijo a su imagen, a imagen de hombre, a la imagen de pecado. Entonces, podemos ver que después de la caída, nuestro conocimiento natural de la ley de Dios no es perfecto, pero aún lo tenemos. No sabemos perfectamente cómo caminar en perfecta armonía con Dios, como en la creación perfecta, pero sí tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Sabemos más o menos qué es mal, qué es bueno, la voluntad de Dios. Aunque no tenían ellos la ley escrito, lo conocían, ¿cierto? Lo conocían. Y nosotros también. Si ustedes desean estudiar más de ese tema, Romanos 1, Romanos 2, habla bien de cómo la ley está escrito en cada corazón. Todos conocen más o menos que hay un Dios y que es bueno y que es mal. Entonces ahora vamos más adelante, muchos años más adelante de Adán y Eva, y vamos a los 10 mandamientos. La siguiente pregunta: ¿cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos? Que todos los leerán. ¿Cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leerán? bueno, Ah, puedo. muy bien, sí, gracias. Ajá. Este, fueron escritos en las tablas de la ley, porque allí en el monte Sinaí el Padre les dio los 10 mandamientos Ujú. al pueblo de Israel para que esos son los mandamientos que hasta hoy tenemos, pues. Exacto. Muy bien. Sí, Sí, en los dos tablas, ¿cierto? sí. Miriam, adelante, perdón, veo su mano. Gracias. Una vez que ellos son rescatados de la esclavitud, fueron y se congregaron en el monte Sinaí. Allí vio Dios la necesidad de establecerles los órdenes a ellos porque estaban desatados, desordenados.
Y fue cuando le mandó a Moisés, bajó las tablas con Moisés y se Ujú. las leyó a todos, donde ellos quedaron ya, como le digo, ellos quedaron acorde a las leyes, bajo las leyes del Señor. Ujú. Esto fue cuando el Señor vio que ellos comenzaron con la murmuración, con las quejas, que ellos hubiesen preferido morir allá en Egipto porque allá tenían comida y Ujú. acá estaban pasando necesidades. Ahí fue cuando Dios vio la necesidad de entregarles normas a ellos en Exacto. ese momento, en el monte Sinaí. Exacto, muy bien. En el monte Sinaí, Dios habló con Moisés y por Moisés compartió los 10 mandamientos, la ley con el pueblo de Israel. Sí, muchas gracias. Yuri en el chat escribió en el monte Sinaí en 2 tablas de la ley. Muy bien. Entonces acá tenemos bueno, en la palabra de Dios podemos ver que los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en el monte Sinaí para toda la nación de Israel. También sabemos que Moisés vivió aproximadamente 1400 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, tenemos la ley en el principio escrito en todos los corazones, bueno, hoy en día también, pero aquí tenemos el momento cuando Dios da su ley de una forma especial a su pueblo. No está dando los 10 mandamientos a todo el mundo en este contexto está dándolos al pueblo de Israel. Y como Miriam dijo bien, estaban en Egipto 450 años. Imagínense, 450 años sin su propio rey, sus propias reglas, su forma de vivir. Entonces, aquí tenemos un pueblo gigante, una nación viviendo en el desierto sin reglas. Entonces, Dios en su misericordia por Moisés dio las leyes a ellos para ayudarles en amor de verdad. Bueno, vamos adelante. Al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos, ¿cuáles otros 2 conjuntos de leyes fueron dados? Hermana Silvia, adelante. Gracias, Miss. El otro conjunto de leyes fue las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Las leyes ceremoniales eran escritas exclusivamente para la nación de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y era para que el gobernante sepa cómo regir al país, qué debía hacer el rey cuando ya era la época de los reyes, cómo debía actuar en el campo militar. Y solamente Israel estaba obligada a seguirlo. De ahí tenemos las leyes ceremoniales que dirigieron más bien la vida de adoración de los israelitas, bueno, en que todo lo que es la ceremonia estaba encargado de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces había leyes dietéticas, que el lavado ceremonial, que el día de reposo, que el diezmo, que los sacrificios. Y también solamente fueron escritas para el pueblo de Israel. Amén. Muy bien, gracias Silvia. Y aquí en la pantalla tengo un resumen de lo que ella compartió. Bueno, primero tenemos lo que hemos visto, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Llamamos los 10 mandamientos la ley moral. Y vamos a investigar por qué más adelante. Pero en el momento ya Dios compartió los 10 mandamientos, la ley moral. También, gracias Silvia por la explicación, también compartió la ley civil y la ley ceremonial con ellos. La ley civil, la cual gobernaba su vida, ¿cierto? Son una nación, no tienen leyes, ¿cómo van a gobernarse? ¿Quién es el líder? Todo eso, ¿cierto? El castigo por hacer mal contra su vecino, todo. Necesitaban una ley civil y Dios lo compartió con ellos. También la ley ceremonial, ¿cómo pueden adorar? ¿Cómo pueden vivir? ¿Cómo sería su vida religiosa? Ya salieron de la esclavitud, tienen libertad de adorar y Dios compartió con ellos cómo adorar. Eso es la ley ceremonial. Entonces aquí en Monte Sinaí tenemos 3 conjuntos de leyes: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Ahora vamos a hablar más de la ley ceremonial.
Entonces, enfocamos ahorita en número 3, la ley que gobernaba su vida religiosa. ¿Por qué Dios dio las leyes ceremoniales a Israel? ¿Por qué era necesario avisarles cómo adorar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué necesitaban una ley o leyes, perdón, de cómo adorar a Dios? Hmm. Bueno, porque yo puedo, Bueno, primero, perdón, niña, perdón, Marlene, y después puedes ajá, comentar, querida. está Marlene, bien. adelante. Hermana Marlene, ¿me escuchas? Sí, hermana, Dios le bendiga. Igual, igual. ¿Deseas compartir, querida? Sí, ¿me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Por qué fueron dados las leyes ceremoniales a Israel? Las leyes para su adoración. Porque conforme a la Biblia, ¿no? En el tiempo de Israel, no, ellos no adoraban a Dios porque estaban esclavizados y no sabían cómo adorar a Dios, no Exacto, sabían. exacto. Entonces tenían que aprender, ser enseñados cómo adorar a Dios. Más es bien por eso, hay una parte de la Biblia que le dice el Señor a Moisés, este, ve a librar a mi pueblo porque ellos están en esclavitud, pero yo quiero que los saques a adorarme. Mm, A eso nos llevó a 3 días de adorarlo en el desierto, ujú. porque ellos no adoraban a Dios, ellos solamente estaban dedicados a su trabajo, a su esclavitud. Muy bien, muchas Es mi gracias. aporte. Claro, no sabían. Nosotros hoy en día tenemos la Biblia, ¿cierto? Recordamos que Amén. los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por el Espíritu Santo, por Moisés. Entonces, aún no lo, no lo tienen. Entonces, ellos sin guía, aparte de su líder Moisés y claro, la cabeza Dios, no tenían ni idea qué hacer. Entonces, exacto, Marlene, exacto. Necesitaban entender cómo adorar. Hermana Nimi, adelante. Bueno, más, eso es un poquito más de eso. Era exactamente porque ellos tuvieron tanto tiempo en Egipto, no tenían reglas, no tenían leyes Ujú, y no sabían cómo adorar a su Dios, ese Dios que los estaba sacando de la esclavitud. ujú, Ellos no tenían, pero ni idea de cómo iban a adorar. Entonces, en esta ley ceremonial le estaba dando al sacerdote cómo iba a ser, cómo iba a ser el holocausto que iban a presentar, o sea, toda aquella liturgia, si podemos llamarla así, ¿verdad? Que tenía que hacerse para adorar ujú. al Padre, a Jehová Dios, ¿ve? Que era su Dios que lo estaba sacando. Entonces, por eso él tuvo que darle las leyes ceremoniales. Ujú. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, queridas. Y también gracias, Silvia, por su comentario en el chat. Vamos a ver su comentario ahora. Y también Miriam. Ay, sí, las dos. Ya, vamos a hablar exactamente de sus comentarios ahorita. ¿Por qué fueron dados las leyes ceremoniales a Israel? Bueno, hay algunas razones, dos que son lo más importantes para nosotros hoy día, pero también hay otras razones. Primero, para recordarles de su necesidad de un Salvador. Solo en el desierto, ¿cierto? Es a 1400 años antes de la llegada de Cristo. Entonces, ya tienen libertad, están afuera de Egipto, pero la ley ceremonial sirvió para recordarles que son pecadores. Necesitan un Salvador, es para guiarles a conocer su Dios y su promesa de salvarles. También frenar
su naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Frenarles de hacer cosas malas. Dios está con su ley en Monte Sinaí, está haciendo tan claro de qué es pecado y qué no deberían hacer. También guíalos, ¿cierto? Son creyentes, son la nación de Israel y la ley para los creyentes nos sirve mucho para guiarnos en cómo vivimos en la santa voluntad de Dios. Pero dos puntos súper importantes son las últimas. Número 4, mantener a Israel intacto como nación hasta cumplirse su misión de producir el Salvador. Es lo que dijo Silvia en el chat. Ya Dios prometió el Salvador. Lo prometió en Génesis 3. También va a prometerlo a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todo, ¿cierto? Entonces, sabe la nación que un Salvador va a venir. Entonces, ellos son la nación elegida porque por ellos va a venir el Salvador. Entonces, las leyes leyes ceremoniales sirvió mucho para separarles de otras naciones, para separarles de otros, porque la promesa es que el Salvador va a venir por Israel, no por otros. También punto número 5 es bien importante. Las leyes ceremoniales prefigurar la venida del Salvador. Sirvieron para mostrar, señalar al prometido Mesías, que sí viene un Salvador. Entonces, podemos ver aquí la mente increíble y perfecta de Dios, ¿cierto? Guardando su pueblo y guardando su promesa y mostrando a ellos su promesa de un Salvador. Ahora voy a compartir algunos ejemplos de cómo la ley ceremonial señalaba al Mesías prometido. Un ejemplo bien conocido es el cordero, ¿cierto? Sus sacrificios, sus holocaustos que tenían que hacer. Todo eso era una sombra, un señal del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios por esta ley estaba mostrándoles que necesitan sacrificio para ser salvados. Y Dios es el último, Jesucristo es el último sacrificio que quita el pecado del mundo. Un otro ejemplo, como la ley ceremonial señalaba a Mesías. En la ley ceremonial tenían que cuidar el día sábado. Era un día para ellos para descansar, no podrían trabajar. Era para descansar al cuerpo y para adorar. Era un día de adoración. Y este día sábado, esta ley señalaba al futuro cuando encontramos todo el descanso completo en Cristo. Señalaba el descanso espiritual perfecto del alma en lo que ha hecho Cristo para nosotros. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, perdón, y yo los haré descansar. También otro ejemplo, en la ley ceremonial hablo de la necesidad de sangre, de perdón por sangre. Por eso los sacrificios, los holocaustos, ¿cierto? El perdón era recibido por sangre. Y eso nos muestra señala la gran obra de Jesús en la cruz. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un ejemplo más, queridas, un ejemplo bien, bien conocido, la Pascua, ¿cierto? La Pascua era una fiesta, un festival de los israelitas que celebraron. Celebraron para reconocer, para recordar la liberación de ellos de esclavitud en Egipto. Pero también es un señal. Es un señal del Cordero Pascual, Dios, Jesucristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, hay mucho más
de cómo la ley ceremonial es una sombra, es algo que mostró al pueblo de Israel que iba a pasar en la promesa del Mesías. Entonces, ahí tenemos el primer objetivo de hoy día, identificar las leyes que fueron dadas en Monte Sinaí, la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil y también el propósito de la ley para guardar a la nación de Israel hasta la promesa de Dios, de Jesucristo fue cumplido y también para señalar a ellos a su Salvador. Entonces, ahora vamos más a la aplicación. Pero antes de que vamos a la aplicación, deseo entender si estamos todos en la misma página. Queridas, la ley civil, la ley moral, la ley ceremonial que fue dado en Monte Sinaí. Preguntas, comentarios, dudas de eso antes de que avanzamos. Gracias, Yuri, por los comentarios en el chat. Muy bien. Bueno, entonces vamos adelante, queridas. La segunda cosa que deseo hacer con ustedes hoy día es explicar por qué ya no tenemos que cumplir la ley civil ni la ley ceremonial. Vamos a enfocar en la ley civil y la ley ceremonial en esta parte de la clase. Entonces, la pregunta, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, ¿cuál de las tres nos aplica y por qué? La ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, ¿cuál de las tres sí nos aplica y por qué? Silvia, gracias por la mano. Tengo entendido, espero no equivocarme, que solo se aplica la ley moral, ya que son los 10 mandamientos que dejó establecidos el Señor y cuando ya el Señor Jesús en el Nuevo Testamento ya más bien los 10 no es que los reduce, sino que como que los separa. El primero para los 3 primeros para Dios y el restante para nuestra relación con el prójimo. Y la ley civil y ceremonial, como usted mencionaba también, solamente fue dirigida para el pueblo de Israel y como Jesús ya cumplió con todo aquello, ya nosotros no estamos obligados a cumplir ningún tipo de ley ceremonial ni ningún tipo de ley civil que es solo para los israelitas. Sí, gracias Silvia. Sí, exacto. Y bueno, también podemos decir, pero vamos a estudiarlo más en esta lección, no somos obligados de cumplir ninguno de estas leyes, porque no es posible, ¿cierto? Jesús obedeció todas las leyes en nuestro lugar. Pero sí, lo que compartiste es bien, la ley moral sí aplica a nosotros hoy en día, no como obligación, como guía. Entonces, vamos a ver por qué ahora. Aquí en la lado izquierda tengo los tres tipos de leyes, la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley moral es para todas las personas, de todos los tiempos. ¿Y cómo sabemos? Porque el Nuevo Testamento nos dice. Por ejemplo, hemos visto desde el principio que la ley fue escrito en los corazones de nosotros. Hoy en día también, sin leer la palabra de Dios, personas saben más o menos la ley, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo de la ley moral. La ley moral que ha existido desde el principio hasta hoy en día. Por ejemplo, el matar. El matar o el tener ídolos siempre ha sido pecado, es pecado y siempre será pecado. Al matar, por ejemplo, ¿cierto? Tener ídolos ha sido y siempre sería pecado. Entonces, aquí podemos ver en el monte Sinaí es cómo Dios compartió su ley moral de una forma especial a su pueblo. Y también mucho de lo que están los 10 mandamientos está también en el Nuevo Testamento. Jesucristo, los apóstoles nos guían por esta ley. No están las mismas palabras, no están en el mismo formato como los 10 mandamientos, pero el contenido está también en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar mucho más de la ley moral y cómo nos aplica a nosotros como guía, no como obligación. Y la respuesta por qué es porque el Nuevo Testamento nos ayuda a entender qué aplica a nosotros y no. Pero ahorita
voy a quedar aquí, que sí la ley moral aplica a nosotros como guía. Y ahora vamos a ver por qué la ley ceremonial y por qué la ley civil no nos aplica. Entonces vamos a enfocarnos ahorita en ley civil y ley ceremonial. Entonces, como Silvia compartió, la ley ceremonial y la ley civil eran solo para Israel, hasta que la venida del Salvador. Eran para ellos, la nación elegida, solo hasta que el Salvador vino al mundo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la palabra, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos ayuda a entender. Entonces, ¿qué pasajes indican que la ley ceremonial y la ley civil fueron abolidas con la venida de Cristo? Tengo algunos pasajes que voy a ver con ustedes hoy día, pero hay muchos más. Vamos a enfocarnos en tres, creo, quizás tres o cuatro. Empezamos con Jeremías. Jeremías 31, versículos 32 hasta 33. Me encantaría tener una voluntaria, por favor, que puede leer Jeremías 31. Está en la pantalla, pero también puede leerlo en su Biblia si desea. Leo Mari, yo, gracias. dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Sí, gracias, Mari. Aquí podemos ver de Jeremías que va a ser un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto del Antiguo Testamento no es posible cumplir de nuestro lado. No podemos cumplir, no podemos obedecer las leyes perfectamente como Dios exige. Entonces, acá Jeremías está diciendo que sería un nuevo pacto que sería diferente que el pacto de Monte Sinaí. Vamos adelante a Gálatas, Gálatas 3, 24 a 26. Y de nuevo invito a una voluntaria que puede leer para nosotros. Yuri, ¿se puede? Ok, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así es. Gracias, querida. La fe sirvió, la ley sirve como un tutor, pero por la venida de Jesucristo somos hijos de Dios. No estamos bajo el cuidado del tutor, bajo la ley. Estamos bajo la gracia de Jesucristo. Ahora vamos a Colosenses 2. Ustedes en la tarea leyeron Colosenses 2, todo el capítulo. Y queridas, vamos a hacer un resumen ahora de este capítulo, pero yo creo que este capítulo es lo más claro cuando estamos explicando e enseñando a otros por qué la ley civil y ceremonial no aplica a nosotros hoy en día. Bueno, primero, en Colosenses 2, Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, a los creyentes colosenses. Y en todo el capítulo podemos ver su propósito. ¿Por qué está escribiendo a ellos? En versículo 1 a 5 dice que desea que ellos conocerán el misterio de Dios, el todo suficiente Cristo. Desea que ellos entiendan quién es Dios, quién es Cristo, la gracia, el amor inmerecido, el todo suficiente Cristo. Él ha hecho todo para nosotros. Entonces, más allá en versículos 6 y 4, dice, ¿cómo vivimos en Cristo? Arriesgados y edificados en él, confirmados en la fe, llenos de gratitud. Lo que hemos visto en la última lección, ¿cierto? En Juan 15, cómo vivimos conectados a la vida. Y en versículo 8 habla del problema que tienen.
y que nosotros tenemos hoy en día también. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, que no conforme a Cristo. Entonces, en este capítulo, Pablo está diciendo, ya tienen la gracia, ya tienen el Cristo todo suficiente. Cuídense de las falsas doctrinas que busquen la salvación en las tradiciones humanas. Y bueno, sabiendo más del contexto de Colosenses, sabemos que habían falsos maestros que estaban tratando de presentar ideas acerca de la circuncisión, de días de fiesta, de la comida, de las bebidas, de adoración, de los ángeles. Estaban compartiendo doctrinas falsas. Y estaban diciendo que seguir con estas tradiciones o reglas, si están siguiéndolos, podrían tener salvación o tener una tipo de cristianismo más completo. Como Cristo no hizo todo. Podemos completar su obra en la cruz, es lo que estaban enseñando. Y Pablo está hablando con los creyentes, avisándole que no, eso no es la verdad. Entonces, en la siguiente parte, la parte de 9 a 15, Pablo recuerde a ellos de su verdad y de nuestra realidad en Cristo. Estábamos muertos en pecado. Dios nos dio vida. En Cristo ya hemos recibido plenitud. Dice que ya fuimos circuncidados, sepultados, resucitados mediante la fe. Tenemos conexión con la vida, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Tenemos unión con Cristo. Y por Él, la deuda de nuestros pecados es pagado. Acá dice, clavado en la cruz. A mí me encanta esta parte. Clavado en la cruz. Entonces, está diciendo de nuevo Pablo a ellos que Cristo es todo suficiente. Encontramos todo lo que necesitamos. No tenemos que hacer más para ser cristianos más completos. No, Cristo es suficiente. Ninguna tradición o ley podría añadir ni una sola cosa de lo que Cristo ya ha logrado perfectamente para nosotros. Entonces, cuando los seres humanos tratan de agregar algo a lo que está completado en Cristo, salen perdiendo, salen enseñando falsa doctrina, salen tomando la gracia de Dios y echándolo al lado. Y el diablo nos ataca de esta forma en los días de Pablo y también nosotros hoy en día. Nos ataca, pero tenemos victoria en Cristo ya. Versículo 15. Cristo desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ya tenemos victoria. Cristo ya es todo suficiente. Entonces, con toda esta introducción, llegamos a los versículos que nos ayudan mucho ahora a entender por qué la ley no aplica a nosotros. Bueno, primero, también acá podemos verlo. Cristo pagó la deuda de nuestro pecado. Entonces, ya las leyes Cristo hizo en nuestro lugar. No tenemos que hacerlos porque Cristo ya lo hizo y lo ha dado a su vida en nuestro lugar. Entonces, ¿qué significa para nosotros y para ellos? Lo tenemos en Colosenses 2, 16 a 17. No permiten, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces aquí podemos ver que al igual que una sombra siempre señala un objeto, esas leyes ceremoniales eran señales de Cristo que iba a venir.
Y en este contexto en Colosenses ya ha venido. La ley ceremonial cumplió su propósito. Su propósito fue para guardar la nación de Israel, ¿cierto? Hasta la llegada del Salvador. Entonces, ya con la venida del Salvador, ya no se necesitaba. Entonces, al insistir en estas cosas, es una forma de tratar de justificarse diciendo que la obra de Cristo no era suficiente. Tenemos que hacer, aquí dice, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Y a Pablo está diciendo que no, Cristo es suficiente. Entonces, está avisando a los creyentes en este tiempo y a nosotros que las enseñanzas de cumplir las costumbres, las tradiciones, la ley ceremonial, no es correcto, porque Cristo cumplió perfectamente la ley ceremonial en su vida perfecta en la tierra y también en su muerte en la cruz. Y aquí podemos ver por qué es fácil ser inclinado, tentado a elevar nuestras queridas costumbres, tradiciones a nivel de leyes en nuestra vida. Es una gran tentación que tenemos. Y es una cosa afirmar que creemos en Jesucristo y es otra diferente de honrarle en reconocer que es suficiente. Reconocer su plenitud, su suficiencia total como Salvador. Entonces acá podemos ver que la ley civil, la ley ceremonial, era solamente para Israel. Entonces, queridas, ahora deseo escuchar de ustedes. Tengo una pregunta. Algunas iglesias siguen exigiendo que cumplamos con leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son ejemplos de esto? ¿Ustedes han visto, tienen ejemplos de grupos de fe hoy en día que dicen que tenemos que cumplir leyes ceremoniales del Antiguo Testamento? ¿Qué opinan ustedes? Que Nuria, no, adelante. que nosotros hoy en día tenemos nuestra libertad cristiana, Ujú. nos permite movernos, no sabemos cómo debemos de movernos. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar sujetos a esas leyes, ya fueron abolidas, a todas, ni siquiera al día de reposo, porque Pablo dice que el reposo nuestro descanso es Cristo. Así es. Y hay iglesias hoy en día que dicen que sí, tienen que guardar el día de reposo, tal cual como en el Antiguo Testamento. Entonces, hay algunas personas, iglesias que dicen que siguen todavía la ley ceremonial del día de reposo. Y podemos ver en Colosenses que no tenemos que seguir con esta ley. Miriam, adelante. Mira, yo tenía muchísimas dudas respecto a eso. Me decían, sí, Ay, porque querida, no te escucho. No sé si algo está es sobre el celular. no se escucha. Bueno, bajito. Ahora, Sí, ahora sí, pero bajo. déjeme ver. Ahí sí. Pasa que me cambié de sitio y se me cayó. Eso, ahí sí. Ok. Que yo tenía muchísimas dudas respecto a eso y hablé con las personas que están asistiendo a esa iglesia y me decían, sí, tienen que cumplir el día de reposo y tienen que cumplir las normas de comida porque es un pacto perpetuo. Y yo tenía mucha duda y yo siempre decía, pero si eso fue escrito para Israel, ¿por qué tienen que aplicar eso? No, nosotros somos los gentiles. El Señor que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero ahora, viendo las enseñanzas, esto confirma mis dudas. Y esto era solamente por un tiempo, una prórroga, hasta que Jesús viniera. Y era estrictamente para el pueblo de Israel. Ahora yo sí tengo base cómo aclararle a las personas Claro, confundidas y llevarlas a reflexión y entender que claro. están equivocadas. Lo Sí. importante es saber y conocer. Ya, Bueno, entonces, gracias. Sí, gracias, Miriam.
Y no tenemos que ser grandes profesoras de la palabra para hacerlo. Podemos abrir Colosenses 2 nomás, ¿cierto? Gloria a Dios. Y leer Colosenses 2 con ellos. Muy bien. Mari en el chat dijo, así es, aún hoy existen iglesias que siguen algunas leyes ceremoniales. Los adventistas, por ejemplo. Sí, exacto, exacto, querida. Bueno, voy a compartir 3 ejemplos de leyes ceremoniales que iglesias hoy en día demandan de sus miembros. Y ahora podemos entender que no tenemos, no somos obligados de seguir estas leyes. Voy a compartir algunos que he visto mucho yo, pero invito también a ustedes a compartir en el chat o con la mano arriba de otros, si recuerdan otros. La primera es el diezmar. En el Antiguo Testamento, Dios ciertamente exigió que los israelitas diezmaran. Es clarísimo, ¿cierto? Era ley ceremonial, sí o sí, del Antiguo Testamento. Pero siempre cuando pensamos si la ley aplica a nosotros hoy en día, buscamos respuesta en el Nuevo Testamento, como hemos encontrado en Colosenses, ¿cierto? Y podemos ver en el Nuevo Testamento que Dios no exige en el Nuevo Testamento el diezmar. No somos bajo la ley de diezmar. Pero sí podemos ver en el Nuevo Testamento que Dios sí desea que damos a la iglesia, que nosotros apoyamos al ministerio. Entonces, ¿cómo es ahora, hoy en día? Hay muchas partes que podemos estudiar, pero más o menos en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Entonces aquí podemos ver, cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón. Podemos ver, como hemos visto en este curso, que estamos motivados por amor y no por obligación. Entonces, hoy en día hay iglesias que dicen que estás pecando si no dan el diezmo. Y eso es incorrecto, es raro. No es la verdad, no se aplica a nosotros hoy en día. Ahora, ¿podemos diezmar con buenas motivaciones? Claro que sí. ¿Puedo compartir 10% de mi sueldo a la iglesia cada mes? Claro que sí. Pero es decir, si no lo hago, que no puedo ir al cielo, no. ¿Cierto? Puede servir como un guía para nosotros, el diezmo, pero no somos bajo el diezmo, ni jamás debemos decir a otros que tengan que hacer el diezmo, porque no es la verdad. Otro ejemplo es el día sábado. En el Antiguo Testamento tenían que guardar el día sábado, tenían muchas leyes sobre el día sábado. Pero hoy en día Dios no exige que descansamos, adoramos el día sábado. Como hemos aprendido, este descanso solo prefiguraba el descanso espiritual que Cristo nos da. Perdón, está mal escrito en la pantalla, que Cristo nos da el perdón de los pecados. Y eso, claro, lo hemos estudiado ya en Colosenses, ¿cierto? En Colosenses dice, no permiten pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo, el día sábado. Todo eso no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Dios sí quiere que sigamos hallando descanso espiritual en su palabra. Desea que adoramos, desea que tomamos tiempo para Él, pero no estamos bajo la ley ceremonial de hacerlo el día sábado y de hacerlo tal cual como lo hicieron en el Antiguo Testamento. Un otro ejemplo, y luego voy a invitar sus comentarios. Las leyes dietéticas. Dios no exige hoy que sigamos las leyes de dieta del Antiguo Testamento. Hay algunos grupos que sí lo hacen, que dicen que no puede comer esta o eso o hacer esta.
pero son leyes bajo el Antiguo Testamento. Y hay otras partes de la palabra que habla de eso, pero de nuevo voy a regresar a Colosenses 2, ¿cierto? Que nadie los juzgue por lo que comen o beben. Todo eso es no más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real, el verdadero es Cristo. Entonces, esos son 3 ejemplos de leyes ceremoniales que no estamos bajo esas leyes nomás, pero tristemente algunas iglesias hoy en día enseñan que tenemos que cumplir con estas leyes. Silvia, adelante, querida. Hola, ¿sí me escuchas? Claro. Ya es que tenía el auricular. No, es comentarle algo. A mí me pasó hace mucho tiempo que tenía una amiga, una hermana, ¿no? Que ella me ayudaba con la escuela bíblica, pero sí me empecé a inquietar un poco porque empezó a querer introducirle mucho hebreo a los niños, cosas hebreas, términos y todo. Y son niños, pues los niños se aburrían, y cómo se pronunciaban las palabras y todo aquello. Me extrañó, ¿no? Ya después conversando con ella me decía que ella salía a evangelizar y yo me gozaba, ¿no? Pero me decía que el esposo no estaba de acuerdo. Entonces yo conversaba con mi esposo y yo le decía a mi esposo, oye, pero ahí, ¿cómo sería? Le digo, ¿tú crees que está en bendición por el hecho de que el esposo no esté de acuerdo? ¿Y qué se dice de la sujeción, ¿no? De la esposa al esposo. Y me quedó esa duda. Y un día la invito a comer y me dice, no, es que yo no como cerdo. Entonces ahí yo ya veía que el hecho de que ciertas cosas sí, sí tengo que sujetarme, pero ciertas cosas no tengo que sujetarme. Y realmente, bueno, ya Dios mismo fue permitiendo que nos fuimos alejando un poco. Igual se conserva la amistad, pero ya no hay eso de que, porque ya en su conversación ya me quería inducir, que sí, que la ropa me decía, que sí, que que sí, que la comida, que sí, que hay que guardar el sábado y todo eso. Entonces ya uno se va a dar cuenta que no es por expresarme mal, pero de pronto hay personas como que se confunden, ¿verdad? Como que agarran ciertas cosas, sí, como me conviene, sí las acepto como ley, pero otras no me convienen, entonces las rechazo y no las acepto. Solo eso quería comentar. Sí, exacto. Y bueno, vamos a hablar, en la siguiente lección vamos a hablar más de leyes extra bíblicas, pero ahora vamos hablando de leyes ceremoniales, por ejemplo, ahorita. Y sí, tiene razón, que muchas veces las iglesias que enseñan las leyes ceremoniales eligen algunos para seguir y no a otros. Y si leemos el Antiguo Testamento, uy, la cantidad de leyes ceremoniales que tenían. ¿Cierto? Entonces, si eso muestra una confusión, un mal entendimiento por ejemplo, en primer lugar, si dicen que hay que seguir la ley ceremonial, sabemos que no. Sabemos por el Nuevo Testamento que eso es incorrecto. Pero además, ¿por qué entonces no seguir a todo? Entonces, ahí podemos ver la confusión que existe, sí. Marlene, adelante. Em, en realidad, pues yo creo, hermana, que cuando uno va leyendo la Biblia, uno va descubriendo cosas que a veces el hombre te impone y que realmente no vienen de parte así de Dios, que las imponga Él en nuestras vidas, pero pues con respecto a lo que dice usted del diezmo y todo eso, yo cuando empecé a conocer a Cristo, cuando empecé a conocer la palabra, yo me metí mucho a leer la Biblia y hay partes que habla del diezmo en el Antiguo Testamento, pero basándonos en lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 1, en el verso, cuando él dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por gratitud a Dios, debemos de hacer las cosas. O sea, por gratitud a Dios y porque Él me bendice, Él me da, yo tengo el deber de diezmar, no porque me lo imponen, no porque me lo declara el hombre,
sino porque yo entendí que la gracia de Dios está sobre mí y yo no tengo con qué pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí o todo lo que Él me da día con día. Entonces, en agradecimiento, no lo hago porque el hombre o la ley, ¿verdad?, me lo dice, sino porque en mi corazón está Cristo y como el Señor Jesús gobierna mi vida, entonces yo trato de darle a Él lo mejor. Y pues este, no creo que imponiéndose de las cosas, porque imponiendo lo das como con un corazón obligatorio, pero cuando nace de dentro de uno, uno lo hace con corazón voluntario, no a la fuerza. Es cierto. Y sí, hay cosas que pues a veces, por ejemplo, un ejemplo de los que usted, aparte de lo que usted ya puso, hay personas que dicen, yo no puedo estar con mi esposo, tener relaciones, porque ya me dijeron que eso es un pecado, que yo no puedo estar con mi esposo. Y entonces a veces hay matrimonios que ya se están divorciando por causa de leyes humanitarias, porque ellos leen la ley a su conveniencia. Y no, en realidad el Señor dice que el matrimonio para Él es santo. Él no dice que es un pecado que uno esté con el esposo, porque es tu esposo. Y yo soy su esposa, entonces no, dice, no nos podemos nosotros limitar entre nosotros, porque para eso nos casamos, si no, pues nos hubiésemos quedado solos. Pero pues esa ley hay en otras iglesias que sí las imponen, que dicen, o sea, tú ya no puedes estar con tu esposo, porque si vas a orar, no vas a estar con tu esposo. Entonces, esa es ley de hombre, no es ley de Dios. Es una de esas leyes, ¿verdad?, que podemos ver que el hombre está aplicando, pero no viene de parte de Dios, porque lo que ocasionamos es que el matrimonio se divorcie, se dividan, porque la mujer dice, no, es que ya me dijeron que no. Pero ¿quién se lo dijo? Pues el hombre, porque no leemos la Biblia. Pero si leemos, estamos bajo una sombra, Sí. ¿verdad? Que ya pasó, que el Señor Jesús en su infinito amor y misericordia nos permite estar bajo su gracia para poder hacer su voluntad, no la voluntad del hombre, sino la voluntad del Señor, del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Que su Espíritu Santo nos va guiando y nos va enseñando. Esa es la importancia de tener al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Así. Amén. Ya, gracias, Marlene. Y sus comentarios me hacen reflejar en algunas cosas. Nosotros, ahorita, ¿cómo sabemos cómo actuamos? ¿Cómo sabemos la ley moral y la ley ceremonial civil que no aplica a nosotros? Y hay algunos pasitos que podemos tomar. La primera es ver si está en el Nuevo Testamento, como el no matar. ¿Cierto? Sí, está en el Nuevo Testamento, que aplica a todos por todos los tiempos. No, es sirve como guía, no somos bajo esta ley, pero nos sirve. Los leyes ceremoniales, cuando lo leemos en el Antiguo Testamento, podemos ver también en el Nuevo Testamento si sirve o no. Y la respuesta es no. Y hay mucha prueba que podemos examinar. Entonces, una pregunta que siempre podemos, bueno, lo dijiste bien, Marlene, que la palabra imponer. Si alguien está imponiendo a diezmar, por ejemplo, están en lo mal, están en lo mal. Entonces, podemos de nuevo pensar en cómo el vocabulario que estamos usando. Por ejemplo, yo me crecí aprendiendo de cómo ofrendar y mi papá usó diezmar como un guía, como un ejemplo. Bueno, eso es como lo hicieron. No tenemos que hacerlo de esta forma. Pero es un buen guía para nosotros. Entonces, como chiquitita aprendí, tengo $2. ¿Cuánto voy a dar a la ofrenda? Cierto, primero, antes de gastar mis $2. Entonces, sirvió mucho como enseñanza.
pero jamás por las enseñanzas de mi papá pensaba que tengo que hacerlo y si no no voy al cielo. O tengo que hacerlo o si no es pecado. No. Entonces, nos sirve como guía, pero no es una determinación de mi salvación, ni de mi puesto como hija de Dios. Entonces, siempre regresamos a la pregunta de ¿cómo voy al cielo? ¿Cómo vamos al cielo? Por la fe. ¿Vamos al cielo por diezmar? No. No, Entonces, esas preguntas nos ayudan, ¿cierto? A entender si estamos haciéndolo en motivación de amor o en motivación de legalismo. Bueno, también podemos ver eso al final de Colosenses. Miren cómo increíble es Colosenses. Colosenses al final de Colosenses 2, versículos 20 a 23. Allí podemos ver el motivo falso por las reglas que sí existen. Podemos ver por qué todavía existen estas reglas que sacan la gracia de Dios. Deseo pedir una voluntaria de nuevo, por favor, que puede leer Colosenses 2, 20 a 23. Veo la mano de Mercedes. No sé si es para leer o si es una pregunta, querida Mercedes. Pues no había podido hablar porque estaba trabajando. Pero, mire, yo quería hacer una pregunta respecto al diezmo y al dar, porque nos dicen a nosotros que si nosotros nos damos, no tenemos, que Dios no nos bendice, eso siempre nos venden eso, que la bendición viene del dar. Dicen que es mejor dar que recibir. Yo creo eso, que es mejor dar que recibir. Porque cuando tú das, tú te sientes satisfecho, te sientes cosas que tú estás dándole a otro. Porque Dios dice que hay que dar al prójimo, que tenemos que bendecir a otro. Pero ¿qué usted me dice de eso? Sí, claro. Bueno, regresamos a las preguntas. ¿Voy al cielo porque doy? no, Entonces, No, No, profe, no, porque es un regalo de Dios, la salvación. exacto. Entonces, ahí todo depende, el vocabulario nos ayuda mucho. Si digo tengo que dar, estoy diciendo que la obra de Cristo no es completo, tengo que agregar algo a su obra para que lo tengo, para que recibo las beneficiones de su obra. Pero sabemos que no, ya tenemos por fe todo lo que hemos visto en Colosenses. Sí. Yo Su, creo que su, por amor a Él, debemos dar, exacto. por amor a Él, porque amamos a Cristo y Cristo dice, por amor a Dios. Yo creo Por que amor debemos a dar. Dios queremos dar, sí, y podemos dar en talento, Sí, sí, podemos sí. dar en tiempo, podemos dar con moneda, ¿cierto? Hay muchas formas de servir, de dar ofrenda, de servir. Es cuando colocamos límites en eso o reglas. Hay que dar esta cantidad, hay que dar así. Es como decir, si yo digo eso a mi hijo, por ejemplo, estoy enseñándole que si no da, no es hijo de Dios. ¿Y es la verdad? No, no es la verdad. No es la verdad. Entonces, por eso, dar es increíble. Motivada por el Espíritu Santo, damos, ¿cierto? En mi iglesia en Chile había una abuelita increíble, chiquitita esta abuelita, y ella no tenía nada de nada de nada, la verdad. Y cada domingo llegó con flores de su campo. Eso era su ofrenda. ¿Voy a decirle que tiene que diezmar para ser mejor hija de Dios? No, claro que no, no es la verdad. Ella dio con todo su corazón, con su cuerpo tan viejita, salió en su campo para cortar estas ramas, para buscar al bus, para llegar a adorar. Era tanto servicio de su parte. Increíble su ofrenda de flores para el altar, ¿cierto? Entonces, jamás estoy diciendo que no debemos quedar. Estoy examinando las palabras que estamos usando, ¿cierto? Que queremos y lo hacemos de las formas que el Espíritu nos da.
Y el diezmo nos sirve muchísimo como guía, pero no es ley. No es ley. Ay, perdón, amigas, por el tema de tiempo, voy a avanzar, pero si ustedes desean seguir hablando de diezmo, que es un asunto, podemos tener un curso del diezmo quizás, pero quizás si tienen más preguntas o comentarios, podemos conversar después. Voy a terminar con algunas cosas de este curso y podemos hablar de eso con las que deseen hablar más de diezmar. Bueno, una voluntaria, por favor, que puede leer Colosenses 2, 20 a 23 para nosotros. Hermana Mari, ¿puedes? Y yo voy a leer. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes esto en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Gracias, querida. Sí, sí, con Cristo hemos sido crucificado y resucitado. Eso es la conexión que tenemos con Cristo por la fe. Ya ha pasado, ¿cierto? Cuando Dios nos vea por la fe, vea la vida perfecta de Dios, de Jesús. Entonces aquí dice, ¿por qué va a someter de nuevo al yugo de la ley? Ya estás en la vida de Cristo. Ya has morido y ya has resucitado, ya has salvado. ¿Por qué regreses entonces a la ley? De forma no como forma guía, pero como obligación. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa, pero no tienen ningún valor contra el apetito humano. Entonces, aquí podemos ver que la lucha para guardar la ley no tiene absolutamente nada que ver con nuestra salvación. La lucha para guardar la ley no tiene absolutamente nada para ver con nuestra salvación. Más bien es resultado de la salvación que tenemos. Somos salvos y queremos caminar en la luz. No tenemos que caminar en la luz. Vamos a conversar más de eso ahorita, porque hemos hablado de la ley civil y la ley ceremonial y ahora vamos a la ley moral. Hemos visto que la ley moral sí aplica a nosotros porque es para todas las personas de todos los tiempos, como lo verifica en el Nuevo Testamento. Como he comentado antes, a matar siempre ha sido y siempre será pecado, ¿cierto? Sabemos que Dios en la creación había escrito la ley moral en los corazones del hombre. La voluntad es la voluntad de Dios para nosotros. La ley moral es la santa voluntad de Dios para toda persona de todo tiempo. Y Dios dio su ley moral en el monte Sinaí al pueblo de Israel de una forma especial, específica para su pueblo de Israel. Pero también podemos ver elementos de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento también, que nos muestra qué es la ley moral. Entonces, la ley moral sí nos sirve, nos muestra pecado. Como hemos estudiado ya, ¿cierto? Es una radiografía que nos muestra que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Pero no estamos bajo la ley moral. No tenemos que cumplir la ley moral para ser salvo. Y eso lo hemos visto también. Romanos 3:20. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Mira, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Nadie. Sirve nomás para reconocer el pecado.
Como una radiografía muestra pecado, pero no puede sanar pecado. Entonces, ahí podemos ver el propósito de la ley moral en nuestras vidas. Y por eso, por nosotros cristianos, es guía. Porque no sirve la ley para justificarnos delante de Dios. No sirve para saber cómo vivir en agradecimiento a Dios, pero no sirve para justificarnos. Entonces, podemos ver el milagro de Dios, de Jesucristo. Y hay dos elementos de nuestra salvación. La primera es la vida de Jesucristo en este mundo. Cristo obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Obedeció toda la ley en su vida en este mundo. Y podemos ver eso en algunos capítulos o algunos versículos de la Biblia, pero voy a mostrarles dos. La primera está en Gálatas 4, donde dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiría a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios, Jesucristo, en este mundo, vivió bajo la ley, cumplió, obedeció la ley en su vida en este mundo. Nosotros no podemos. Él lo hizo y lo aplicó a nosotros. Otro ejemplo. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán y Eva, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Cristo en su vida obedeció la ley en nuestro lugar. También en su muerte pagó el precio de la ley en nuestro lugar, del pecado. También, como hemos visto, es el cumplimiento de toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Cumplió la promesa. Entonces, aquí podemos ver la obediencia perfecta de Cristo, que por medio de fe se aplica a nosotros, salvándonos. Entonces, la obra de Cristo en la cruz nos salvó no solamente porque pagó el precio de pecado, es también el fin de su vida en este mundo obedeciendo la ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces, por su vida, por su obra en la cruz y luego por su resurrección, donde aplicó todo a nosotros, ¿cierto? Somos salvos. Entonces, es lo que hemos visto en la lección anterior. La fe en nosotros produce el querer obedecer la ley. Produce el querer hacer la ley moral. No porque tenemos que hacerlo, porque Cristo ya lo hizo. Ya lo obedeció. Entonces, no tenemos que obedecerlo porque ya lo hizo. Pero queremos. Y es el versículo Filipenses 2:13. Dios es el que produce en nosotros el mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la ley moral. ¿Qué es nuestra relación con la ley moral? Nos sirve como guía. Nos sirve para entender la santa voluntad de Dios y nos sirve mostrarnos cómo podemos agradecer a Dios, vivir en su santa voluntad. Pero la ley moral no nos salva. Ya soy hija de Dios. No me salva cumpliendo la ley moral. Cristo ya lo hizo. Lo hago porque quiero, porque deseo, no porque tengo. Porque si digo que tengo que hacerlo, es decir, que lo que Cristo hizo no es suficiente. Entonces, la ley moral sirve como guía para cristianos, no como obligación. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, para terminar, tengo dos
partes de la palabra de Dios que me ayudan a mí mucho a entender cómo la ley moral es un guía y espero que sirve mucho para ustedes también. Gálatas 5:1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. No se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Estamos libres en la gracia de Dios. Pensar en la ley como obligación es como someternos de nuevo al yugo de esclavitud. Dios no desea eso para nosotros. Ya ganó nuestra salvación, ya ganó la vida en abundancia para nosotros. No queremos negarlo y regresar a la esclavitud. También 1 Juan 5:1-5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Eso ahí es increíble, ¿cierto? No es posible creer sin ser nacido de Dios, ¿cierto? La fe viene de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, esta parte a mí me encanta porque muestra fruto de fe, ¿cierto? Fruto de fe está mostrado en nuestras vidas. Nuestro deseo de obedecer, de caminar en la luz, de vivir como hijos de Dios guiado por el Espíritu Santo. Dice acá, sus mandamientos, aquí estamos hablando de la ley moral, no son difíciles de cumplir. ¿Cómo? Parece que sí son difíciles de cumplir perfectamente, pero para cristianos no son difíciles. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Ya tenemos la victoria. Dice, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, la fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús. Obedecer los mandamientos no es lo que vence al mundo, es la fe en Cristo que ya lo ha hecho. Entonces, podemos ver, creo, la relación de nosotros cristianos a los mandamientos. Lo vemos como guía. No son difíciles de cumplir porque Cristo ya lo ha hecho. Y el Espíritu Santo nos da la motivación para hacerlo. Entonces, aquí podemos ver una resumen más o menos completa de nuestra relación con la ley moral. Preguntas, comentarios, dudas, queridas, de toda la lección hoy día. También vamos a quedar después si desean seguir conversando. Bueno, voy a dejarles con un ejemplo de mi vida. Estoy con mi hijo tiene 6 años y estamos aprendiendo los 10 mandamientos. Entonces, yo como mamá estoy pensando, ¿cómo puedo enseñarle la voluntad de Dios sin hacerle pensar que es obligación? Entonces, estoy usando exactamente lo que hemos visto en esta clase con él. Empiezo con él, amor, los 10 mandamientos. ¿Es posible cumplirlos perfectamente? No, mamá, no es posible. ¿Quién lo hizo? ¿Quién cumplió? ¿Quién obedeció los mandamientos en nuestro lugar? Jesucristo. Ok. Entonces, ¿tenemos que hacer los 10 mandamientos, amor? No, Cristo ya lo hizo. Ok, pero ¿queremos hacer los 10 mandamientos? Sí, mamá, porque amamos a Dios. Entonces, ahí, de esta forma de enseñanza, espero, Dios primero, que estoy motivando a mi hijo, mi bebé, en amor y asegurando que él no piensa que tiene que cumplirlo para ir al cielo, que ya es hijo de Dios, por fe va al cielo,
pero en amor aprendemos la santa voluntad de Dios y deseamos hacer la santa voluntad de Dios. Bueno, queridas, terminamos con el tema de este curso. Lo que vivimos en la carne, vivimos en la fe. Vivimos en la fe del Hijo de Dios, al cual nos amó y se entregó su vida por nosotros. Recordamos, con Cristo ya estamos juntamente crucificados. Ya Cristo vive en nosotros. Ya somos cubridos por su gracia, por su sangre. Gloria a Dios. Entonces, en el proyecto final tienen la misma pregunta que hemos visto hoy día. Algunas iglesias exigen obediencia a ciertas reglas de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Por ejemplo, exigen que demos el diezmo o que descansamos el día sábado. ¿Cómo podemos responder a estas exigencias? Entonces, aquí podemos utilizar Colosenses, ¿cierto? Para contestar de nuestras motivaciones y por qué la ley ceremonial no aplica a nosotros hoy en día. Bueno, para la siguiente lección, veo acá que no lo he cambiado en la pantalla, perdón. Bueno, para lección 8, vamos a estudiar Romanos 14. Perdón que aquí dice Colosenses 2. Vamos a estudiar Romanos 14 para la siguiente lección. Y terminamos con la bendición y invito a las que deseen seguir conversando, pueden seguir aquí conmigo, no hay ningún problema. La bendición de nuestro Señor, queridas hermanas, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas, amén. Nos vemos el martes, primero Dios. Amén. Amén, Miss, muchas gracias. Gracias, queridas. Que tengan lindos días. Gracias, Liz. Buena Gracias. clase, muy buena clase. Bendición y lindo día en Cristo también, para ti y para las hermanas, todas. Amén. Amén. Gracias, querida. Gracias. Gracias. Feliz día. Buen día, gracias.